¿Sabes tú cómo afectan tus emociones y tu alimentación en las enfermedades que padecemos? Bueno, hay una relación bien importante. El día de hoy te voy a explicar de una manera clara y sencilla para que lo internalices, lo pongas en práctica, porque cuando unimos el conocimiento con el amor en nuestras células, entonces se activa ese poder regenerativo que siempre ha estado allí en ellas. Así, de esta manera, entonces generamos la voluntad para cambiar hábitos y vivir un estilo de vida saludable, alejado de las enfermedades. Te quiero decir que tus emociones tienen que ver con tu alimentación y tu alimentación también tiene que ver con tus emociones. Están íntimamente relacionadas. Fíjate tú que cuando estamos con esos niveles de estrés muy altos, o sea, tenemos mucha angustia, mucha ansiedad, estamos abrumados. Yo siempre digo, tenemos un estrés, un E4, un E5, un E6. En esos momentos, entonces tu cuerpo pues empieza a generar una cantidad de hormonas como la adrenalina y el cortisol que al mismo tiempo, sobre todo el cortisol, genera que tengas mucho apetito. La ansiedad te da como mucha hambre. ¿Y qué te provoca comer en esos momentos? Te provoca comer comidas con excesos de grasa, comidas con muchos azúcares, con muchas sales, muy procesadas. Y eso lo hacemos sencillamente porque se genera en nuestro cuerpo una sensación de bienestar. Y viene dada por la generación también de una hormona que se produce, que son la serotonina, porque este tipo de alimentación te produce de forma momentánea ese bienestar y no es prolongado en el tiempo. ¿Por qué razón? Porque este tipo de alimentos, que de paso son aditivos, y te provoca comer más y más y más para saciar esa ansiedad. Y eso lo que hace es que tus células se inflamen. Entonces provoca una reacción negativa pues, en tus células y esa inflamación prolongada en el tiempo, ¿a qué va a llevar? A la aparición de una enfermedad. Porque donde tengas debilidad genética, sencillamente allí aparece la enfermedad. Ahora bien, no es que el estrés sea malo, porque el estrés es importante porque es, digamos, la alerta que nos da el cuerpo para entonces generar ciertas sustancias que te hagan salir de esta amenaza que estás viviendo. Es como al modo sobrevivencia, pues. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos todos esos mecanismos. Así funciona tu sistema inmunológico. Entonces no es que el estrés sea malo, pero no debe ser prolongado en el tiempo. Debe ser temporal. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Te viene persiguiendo un perro bravo, te viene persiguiendo un tigre. ¿Qué sientes tú en ese momento? Sientes muchos miedos. Entonces, el miedo lo que hace es que tu cuerpo entonces empieza a producir este tipo de hormonas como son la adrenalina y el cortisol, que de paso asfixian nuestras células, pero es importante para que se active el sistema simpático, porque sabemos que el sistema nervioso central está formado por el sistema simpático y parasimpático. El sistema simpático es el que te hace, es el alerta pues, del cuerpo para que se activen una cantidad de mecanismos para defenderte de amenazas. Es el modo de sobrevivencia. Y el sistema parasimpático es cuando estamos en esos estados de tranquilidad, de paz, de armonía, de relajación. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos con esos niveles de estrés altos? Se activa el simpático y al mismo tiempo, si te viene persiguiendo ese perro bravo, ¿verdad? Te está amenazando tu vida. Entonces, así reacciona tu cuerpo. Empiezas a producir mucha adrenalina y cortisol que inmediatamente activan
algo que tenemos aquí en el cerebro que se llama amígdala. Al activarse la amígdala, sencillamente toda esa sangre la necesitas. ¿Para dónde? ¿Para dónde van? Para los músculos, porque allí es donde se necesita para que tú puedas entonces correr y vas a ver que muchas personas en esos momentos no saben cómo hacen las cosas porque se encaraman en cualquier sitio, suben paredes, hacen cosas increíbles, impresionantes, ¿sí? Entonces ese es el modo alerta. ¿Para qué? Para defenderte de eso que está amenazando tu vida. Ahora bien, es importante entonces que tengamos ese sistema de alerta. ¿Por qué? Porque nos va a defender. Pero no podemos vivir asustados por toda la vida. Ese es el problema. Te quiero hablar un poco sobre los tipos de estrés. Tenemos el euestrés y el distrés. El euestrés se refiere a esos estados de alerta que son temporales y que tu cuerpo necesita tenerlos activos, por supuesto, para defenderte, para ese nivel de supervivencia. Y está el distrés, que es ya un estrés prolongado en el tiempo. Porque, ¿qué pasa? Tu cuerpo, tus pensamientos están allí, ¿verdad? Entonces tu cuerpo no distingue si lo que estás pensando es verdad o es mentira, ¿sí? Si sientes miedo, si tienes muchos miedos y vives con esos miedos, vives asustado toda tu vida, asimismo, tu sistema inmunológico lo capta, ¿sí? Y entonces va a empezar a producir, por supuesto, adrenalina, cortisol, que son hormonas que asfixian a nuestras células, que las enferman, que producen inflamación. Y esa inflamación constante va a terminar sencillamente en una enfermedad. Porque como ya te dije, donde tengas debilidad genética, allí aparece la enfermedad. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que es importante que aprendamos a gestionar nuestras emociones. Eso lo podemos hacer siempre y cuando creamos la conciencia, ¿verdad? Tengamos el conocimiento de saber esa relación que existe entre las emociones, tu alimentación y las enfermedades que padecemos. ¿Por qué te digo esto? Nuestro cuerpo está diseñado para que vivas en paz, en armonía, en tranquilidad, porque cuando pasa esto, fíjate tú que empiezas a producir otra serie de hormonas que son las llamadas hormonas de la felicidad, como son las serotoninas, las oxitocinas, ¿sí? Que nos dan esa sensación de bienestar. Al mismo tiempo, producimos niveles de cortisol, pero en equilibrio, en esos estados de armonía. Así también vamos a producir unas enzimas que incluso se descubrieron hace poco tiempo, que son las llamadas telomerasas. ¿Qué son las telomerasas? Te explico. Tenemos los cromosomas. ¿Te acuerdas cómo son los cromosomas, verdad? Te voy a explicar así. Vamos a suponer, este es un cromosoma y esto que está aquí se llaman telómeros, que son los extremos de los cromosomas. En esta parte de los telómeros es donde está prácticamente la información genética. Entonces, cada vez que una célula se divide, estos telómeros se acortan. Llega un momento que cuando se rompe el telómero, sencillamente la célula no se puede regenerar porque no se puede dividir. Ahora, ¿qué es la telomerasa? La telomerasa es una enzima que se descubrió hace poco tiempo. Fíjense que fue en el año apenas 2009, donde dos biólogos descubrieron la estructura molecular, incluso se ganaron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología por el descubrimiento de la estructura molecular de los telómeros y también de esta enzima telomerasa. Y en sus experimentos pues vieron que esta telomerasa
aumentaba sus niveles cuando estábamos en esos momentos de armonía, de paz, de tranquilidad que vivimos. Así que la telomerasa lo que hace es aumentar la longitud de los telómeros. ¿Te acuerdas cuando nos hablaban sobre la edad cronológica y la edad biológica? Bueno, tiene mucho que ver con eso, porque mientras más largos sean tus telómeros, ¿sí? Más joven te vas a ver, no importando la edad que tengas. En eso se relaciona. Tiene mucha relación con la longevidad. La telomerasa precisamente lo que hace es impedir que se acorten los telómeros, o sea, que se pierda la menor cantidad de ADN posible, porque esa es la información genética. Fíjate tú qué interesante. Y todo esto nosotros lo producimos en nuestro cuerpo. Nosotros tenemos todos los recursos para mejorar nuestra vida, nuestra salud. No importa la enfermedad que tengas, siempre y cuando tomes conciencia de todo lo que tú puedes hacer, de todo lo que tu cuerpo es capaz de hacer. Simplemente tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones y no volcarnos a comer desesperadamente cualquier cosa, alimentos ricos en calorías, en grasa, alimentos sumamente procesados que no nutren nuestras células, todo lo contrario, la enferman, la inflaman cada vez más hasta la aparición de enfermedad. No importa la enfermedad que sea, porque cada uno de nosotros en nuestros genes tenemos una información genética, ¿sí? Solamente que con el ambiente que le damos a nuestras células, entonces podemos hacer que esa información genética se haga la luz, sea que sufras de artritis, sea que tengas el gen del cáncer, sea la diabetes, cualquier enfermedad. Las emociones tienen mucho que ver con la aparición de esas enfermedades. Ahora bien, sabiendo esa relación entre emociones y alimentación, entonces nosotros, ¿verdad?, podemos gestionar, porque podemos identificar esas emociones y poder entonces de una manera más idónea y mejor para nuestra salud poder procesarlas, como es a través de ciertas herramientas que científicamente ya se han comprobado que funcionan, como es la meditación, como es el ejercicio físico, que te va a producir la generación de las hormonas, de las llamadas hormonas de la felicidad, como son las oxitocinas y la serotonina, que te dan entonces esa sensación de bienestar. Yo particularmente pues soy licenciada en bioanálisis, en todo lo que son exámenes de laboratorio, exámenes de orina, de SD, todo ese tipo de exámenes de laboratorio. Y te quiero decir que en el laboratorio pues se pudo medir cuando las personas hacen un hábito pues en la meditación, se vio el crecimiento de un factor que se llama factor de crecimiento neural. Fíjense ustedes qué es eso. Eso es como que vas formando nuevas neuronas, nuevas redes neuronales, y eso es como el pegamento, o sea, lo que une una neurona con otra. Y eso se logró medir en el laboratorio. Entonces, esto que te estoy hablando es algo que está científicamente comprobado. Entonces, practicar la meditación es una manera de calmar nuestra mente, ¿ves?, y de poder mejorar cualquier proceso que esté ocurriendo con nuestra salud. Ahora bien, sabiendo esto, es importante conocer que debes tener una alimentación saludable para realmente nutrir tus células. Y dentro de esta alimentación está el comer mayor cantidad de vegetales, ¿sí? También, por supuesto, proteínas bien sea animal o bien sean vegetales. Dentro de las vegetales están los granos,
También debes consumir grasas buenas que contengan omega 3, porque actualmente con la alimentación que tenemos hay un desbalance entre lo que es el omega 6 y el omega 3. Y el omega 3 lo necesitamos para muchísimos procesos metabólicos en nuestro cuerpo. Entonces debemos consumir omega 3. Y dentro de estos alimentos, uno rico en omega 3, por ejemplo, están las semillas. Y también está una fruta importante como el aguacate, que ya en otro video te hablé sobre eso. Ahora bien, es muy importante pues que tomes la conciencia y que puedas con ciertas herramientas poder manejar tus emociones de una mejor manera. Bueno, espero que todos estos conocimientos les sirvan para su vida, para mejorar sus hábitos, ¿sí? Y tener una vida mucho más saludable. Los invito a suscribirse a mi canal, a tocar la campanita para que no se pierdan las notificaciones y nos vemos en el próximo video.